Ok, entonces vamos a revisar la alternativa que tenemos para calcular las integrales de líneas cuando nuestro campo vectorial es conservativo. Entonces tenemos que cuando tenemos un campo vectorial conservativo, quiere decir que este lo obtuvimos a partir de aplicarle el gradiente a una función escalar. De tal manera que para calcular la integral de línea del campo conservativo respecto a una trayectoria, sería lo mismo como calcular la integral de línea de el gradiente de la función respecto a la trayectoria. Recordando que el gradiente es como una derivada en el espacio, pues el gradiente se puede cancelar con la integral y simplemente nos queda evaluar la función. Entonces evaluamos la función en los puntos final de la trayectoria menos la función evaluada en el punto inicial de la trayectoria y eso nos daría la integral de línea. Ok, entonces el problema es cómo encontramos esta función f si solamente tenemos el campo conservativo. Por eso pues recordemos entonces que aplicar el gradiente a una función f y con eso vamos a obtener el campo conservativo es tomar la función y derivarla. Entonces tomamos la función y la derivamos respecto a x y eso nos daría el componente en x de nuestro campo vectorial. Después tomamos nuevamente la función y la derivamos respecto a y eso nos daría el componente y de nuestro campo vectorial. Si estuviéramos trabajando en tres dimensiones, pues también lo podríamos hacer con la componente z. Tomaríamos la función y la derivaríamos respecto a z para obtener el componente z. Muy bien. Y entonces, al aplicar el gradiente, hacemos estas derivadas y obtenemos un campo vectorial que tiene componente en x y componente en y. Entonces, si para ir desde la función hasta el campo vectorial derivamos, si tenemos el campo vectorial y queremos ir a la función, integramos, como lo tenemos aquí abajo. Bueno, aquí dice z, ignoremos esa z. Entonces, si queremos calcular la función, la función potencial, la función original, podemos tomar el componente en x del campo vectorial y integrarlo respecto a x. O podemos tomar el componente y del campo vectorial e integrarlo respecto a y. Ambos casos, pues estaríamos yendo desde el campo vectorial hasta la función potencial. Y una vez que tenemos la función potencial, ya podemos calcular directamente el resultado de la integral de línea. Algo rápidamente, pues si tenemos un campo vectorial, queremos asegurarnos de que sea conservativo antes de hacer todo eso. ¿Cómo lo hacemos? Pues tiene que cumplir esta condición. Es decir, tomamos la componente en x del campo vectorial y la derivamos respecto a y. Y este resultado nos debe dar lo mismo que tomar la componente y del campo vectorial y derivarla respecto a x. Si se cumple esta condición, quiere decir que el campo vectorial es conservativo y podemos aplicar esta técnica para calcular la integral de línea. Entonces vamos a revisar el ejemplo de la clase. Nos dice, calcula el trabajo que el campo eléctrico E, aquí tenemos la definición del campo eléctrico, realiza sobre una carga puntual de un nanocoulomb que se mueve desde las coordenadas 0, 0 hacia las coordenadas 1, 2. Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo? Pues recordemos que el trabajo va a ser igual a, que dijimos que la integral de la fuerza por la diferencial de la trayectoria. En el caso de los campos eléctricos y cargas eléctricas, la fuerza la podemos escribir como carga por el campo eléctrico. Entonces sacamos la carga de la integral y nos queda simplemente carga por la integral de línea del campo eléctrico a lo largo de la trayectoria. Entonces el problema realmente consiste en resolver esta integral de línea. Vamos a enfocarnos en resolver la integral de línea y al final simplemente multiplicamos el resultado por el valor de la carga para obtener el trabajo. Entonces tenemos ese campo eléctrico. Vamos a ver que sea conservativo. Entonces, para ver que sea conservativo, que dijimos, tenemos que tomar el componente en x del campo y derivarlo respecto a y. Y esto nos tiene que igual a tomar el componente en y derivarlo respecto a x. Entonces lo hagamos. Y
derivar componente en X respecto a Y sería derivar esta parte que estoy subrayando respecto a Y. ¿Cuánto nos daría? La derivada de 4x cúbica respecto a Y nos da 0. La derivada de 9x cuadrada y cuadrada respecto a Y nos daría 18x cuadrada y. Muy bien. Entonces hagamos para el componente en Y. Derivamos el componente en Y respecto a X. En este caso, derivar 6x cúbica Y respecto a X nos daría 18x cuadrada Y. Derivar 6y quinta respecto a X nos da 0. En este caso podemos ver que ambos resultados son iguales, por lo tanto el campo es conservativo y podemos aplicar lo siguiente, que es calcular la función potencial f. Para calcular la función potencial f, decimos que podríamos integrar la componente en x respecto a x, y esto también podría ser integrar la componente y respecto a y. ¿Cuál hacemos? La que ustedes prefieran. Nosotros vamos a iniciar integrando la componente x respecto a x. Entonces, la función potencial f debe ser igual a la integral de la componente x del campo vectorial es 4x cúbica más 9x cuadrada y cuadrada. Todo esto respecto a x. ¿Y cuánto nos va a dar? Pues vamos a ver, nos daría x cuarta más 3x cúbica y cuadrada. Más una constante de integración. Vamos a poner cy. ¿Por qué? Esta constante de integración es constante respecto a x. Porque integramos respecto a x. Pero no puede ser, no sabemos si es constante respecto a y. Eso nos toca averiguarlo. Simplemente sabemos que eso es constante respecto a x. Pero pues prácticamente ya tenemos por la mayor parte del trabajo hecho. Ya sabemos que la función potencial, la función f que estamos buscando es x cuarta más 3x cúbica y cuadrada más cy, esa constante. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar el valor de esa constante. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues derivando. ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros derivamos nuestra función potencial que acabamos de calcular respecto a y, realmente lo que estamos haciendo es encontrar el componente y del campo vectorial. Porque de la diapositiva anterior vimos que aplicar el gradiente consiste en eso, derivar la función respecto a x, respecto a y y también respecto a z si tenemos 3 dimensiones. Entonces, esto que acabamos de calcular lo derivemos respecto a y nos daría x, derivar x cuarta respecto a y pues es 0. Derivar 3x cúbica más y cuadrada respecto a y nos daría 6x cúbica y. Y derivar cy respecto a y, pues simplemente nos daría cy prima. Ok, entonces vamos a comparar este resultado con lo que ya teníamos que era el componente en y de nuestro campo vectorial. ¿Y qué vemos? Tenemos 6x cúbica y, 6x cúbica y. Ok, perfecto. Después nosotros tenemos cy prima, pero en el campo vectorial no tenemos cy prima, tenemos 6y quinta. Entonces eso nos va a indicar que cy prima es igual a 6y quinta. ¿Por qué? Porque ambos resultados tienen que ser iguales. Entonces, para que se cumpla la igualdad, tenemos que hacer esto. Entonces ya sabemos cuánto vale la derivada de c. Pero nosotros no queremos saber la derivada de c, queremos saber cuánto vale c. Entonces tenemos que integrarlo. Entonces, cy será igual a la integral de 6y quinta. ¿Y esto cuánto nos daría? Pues nos daría y sexta más una constante de integración. Esta sí es un valor constante, no depende de y, porque estamos integrando respecto a y.
Y no depende de x porque hace rato ya integramos respecto a x. Entonces con esto ya podríamos calcular completamente nuestro campo potencial, que es igual a x cuarta más 3x cúbica, que multiplica y cuadrada, es lo que habíamos escrito aquí, más cy, pero sabemos que cy es y sexta. Más y. Perfecto, ya tenemos el campo vectorial, entonces ya podemos hacer nuestra integral. La integral de línea de... Vamos a escribir todo el campo vectorial. El campo vectorial es 4x cúbica más 9x cuadrada y cuadrada y más 6x cúbica y más 6y quinta j. Todo nuestro campo vectorial, producto punto, diferencial trayectoria. Todo eso lo podemos resolver como nuestra función potencial f que acabamos de calcular, evaluada en el punto final, que es 1, 2, menos la función potencial f que acabamos de calcular, evaluada en el punto inicial, que es 0, 0. ¿Y esto cuánto nos daría? Pues evaluar la función f en 1 y 2, quiere decir que sustituimos las x por 1 y las y por 2, y x a la cuarta nos da 1, que multiplica a 3, x al cubo nos da 1 otra vez, porque x vale 1, que multiplica a y cuadrada, y vale 2, entonces y cuadrada sería 4, que multiplica a y sexta, ¿cuánto nos da? Vamos a hacer rapidísimo, 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, 64, más c. Ok, entonces todo esto menos la función evaluada en 0, 0, que nos daría 0 más 0 más 0 más c. Entonces las c's se eliminan y nos queda que toda esa integral de línea va a ser igual a 1 más 12 son 13, más 64 son 77. Entonces la integral de línea es igual a esto. Lo único que nos queda es calcular el trabajo, que es la carga que multiplica a lo que acabamos de calcular, al resultado de la integral de línea. En este caso la carga es de 1 nanocoulomb, 1 por 10 a la menos 9. Entonces nos quedaría 77 por 10 a la menos 9 y el trabajo está dado en joules. Entonces este es un ejemplo de la aplicación de la integral de línea.